La madrugada convirtió el cielo nocturno en una telaraña letal. Sobre territorio ruso, decenas de drones ucranianos convergieron en oleadas sincronizadas desplegando lo que analistas militares denominan ya como el ataque aéreo no tripulado más devastador desde el inicio de la invasión. La Fuerza Aérea Rusa despertó a una pesadilla tecnológica. Sus bases, sus radares y sus aeronaves estacionadas quedaron expuestos ante un enjambre implacable que no dejó margen para la reacción. El epicentro de la operación se concentró en instalaciones estratégicas al sur de la región de Kursk y en cercanías de la localidad de Kosatske, donde los sistemas antiaéreos rusos, en teoría diseñados para interceptar amenazas modernas, fallaron de forma espectacular. Según fuentes de inteligencia occidentales, la ofensiva incluyó al menos 3 capas de ataque. Drones FPV de bajo costo saturaron las defensas, mientras que unidades Bayraktar TB2 ejecutaban reconocimiento en tiempo real y designación de blancos. Pero la verdadera sorpresa llegó con el despliegue de enjambres Baba Yaga FPV, configurados para operar en coordinación autónoma, capaces de identificar y atacar objetivos múltiples sin necesidad de control humano constante. Los primeros impactos se registraron poco después de las 3 de la mañana. Hangares que albergaban cazas Su-30 y helicópteros Mi-24 fueron alcanzados con precisión milimétrica. Las explosiones secundarias iluminaron el horizonte mientras columnas de humo negro brotaban de depósitos de combustible y municiones. Los pilotos que intentaron despegar encontraron pistas sembradas de cráteres. Los equipos de tierra, paralizados por la velocidad del asalto, apenas lograron activar las alarmas cuando los primeros drones ya habían cumplido su misión. La doctrina ucraniana ha evolucionado. Ya no se trata de golpes aislados, sino de campañas coordinadas que explotan las fisuras de un sistema defensivo sobrecargado. Moscú había concentrado sus baterías S-400 en proteger blancos políticos y centros urbanos, dejando bases secundarias con cobertura insuficiente. Kiev capitalizó esa debilidad. Los enjambres Baba Yaga, en particular, demostraron una capacidad de adaptación inquietante. Al detectar contramedidas electrónicas, los drones alteraban frecuencias y rutas de aproximación, convirtiendo cada intento de interferencia en un ejercicio fútil. Testigos locales reportaron el zumbido característico de los motores eléctricos, un sonido que ahora se asocia con el terror en las guarniciones rusas. Un oficial retirado del ejército ucraniano, consultado bajo anonimato, describió la operación como un salto generacional en guerra asimétrica. La ventaja no reside en la potencia de fuego individual, sino en la cantidad, la persistencia y la inteligencia distribuida. Mientras un misil de crucero cuesta millones, un enjambre de 50 drones puede lograr resultados similares por una fracción del precio. La respuesta rusa fue caótica. Cazas interceptores despegaron de bases alejadas, pero llegaron demasiado tarde. Las baterías Pantsir S-1 dispararon contra sombras, agotando munición en blancos falsos, mientras los verdaderos atacantes se filtraban por los flancos. Al amanecer, imágenes satelitales comenzaron a circular en redes cerradas de inteligencia, estructuras colapsadas, aeronaves calcinadas, cráteres donde antes había pistas operativas. Aunque el Ministerio de Defensa ruso minimizó los daños, hablando de intentos fallidos de provocación, las evidencias visuales contaban otra historia. Este golpe no solo mermó capacidades operativas, golpeó la moral. Los pilotos rusos saben ahora que incluso en tierra firme, detrás de líneas supuestamente seguras, no hay refugio garantizado. La supremacía aérea, ese concepto que Moscú esgrimió al inicio del conflicto, se diluye cuando el enemigo no necesita aviones tripulados para dominar el espacio. Cada dron destruido es reemplazable, cada base dañada, una herida logística que sangra recursos. Las implicaciones estratégicas resuenan más allá del frente. La OTAN observa, toma notas, recalibra doctrinas. Si un ejército con presupuesto modesto puede paralizar infraestructura militar de una potencia nuclear mediante tecnología accesible y táctica innovadora, el equilibrio de poder tradicional se tambalea. La guerra moderna ya no se mide solo en tanques y cazas, sino en algoritmos, enjambres y la capacidad de adaptarse más rápido que el adversario. El cielo sobre Rusia amaneció más vulnerable que nunca, y Kiev acaba de demostrar que la próxima generación de conflictos ya llegó. El resplandor anaranjado cortó la oscuridad en la carretera M4 a escasos kilómetros de Rostov-on-Don. Lo que debía ser un tránsito discreto se convirtió en una emboscada coordinada que dejó al descubierto una operación que ninguna de las partes esperaba reconocer públicamente. Un convoy de vehículos logísticos chinos, según fuentes de inteligencia ucranianas, fue interceptado y destruido mientras cruzaba territorio ruso con destino a posiciones avanzadas del frente. La operación, ejecutada en cuestión de minutos, marca un punto de inflexión inquietante. El conflicto ya no solo involucra arsenales y territorios, sino también las líneas de suministro de terceros actores que operan en las sombras. El convoy habría estado compuesto por al menos
8 camiones de carga pesada y 4 vehículos de escolta transportando equipo de comunicaciones avanzadas y componentes electrónicos de doble uso, material que podría emplearse tanto en sistemas civiles como militares. La inteligencia ucraniana, apoyada por satélites de socios occidentales, rastreó el movimiento desde su ingreso por la frontera nororiental rusa. Operadores de drones, Bayraktar TB2 y unidades de reconocimiento de largo alcance siguieron la columna durante horas, transmitiendo coordenadas en tiempo real a centros de comando remotos. La ventana de oportunidad se abrió cuando el convoy redujo la marcha en un tramo estrecho flanqueado por colinas bajas y sin cobertura aérea inmediata. El ataque fue quirúrgico. 2 drones armados lanzaron municiones guiadas de precisión contra la cabeza y la cola del convoy, bloqueando cualquier posibilidad de fuga. Segundos después, artillería de largo alcance ajustó el fuego sobre los vehículos centrales, provocando explosiones secundarias que iluminaron el horizonte. Testigos locales, citados en redes sociales bajo anonimato, describieron una secuencia de detonaciones seguidas de columnas de humo negro que se elevaron durante horas. Las llamas consumieron no solo los camiones, sino también cualquier evidencia documental o electrónica que pudiera confirmar la procedencia exacta de la carga. La presencia de equipo chino en suelo ruso no es nueva, pero su destrucción por fuerzas ucranianas en territorio enemigo sí representa una escalada táctica sin precedentes. Analistas militares sugieren que Kiev habría empleado sistemas de inteligencia compartida con la OTAN para identificar el convoy, mientras que la ejecución del golpe recayó en unidades especiales con capacidad de ataque transfronterizo. Aunque no se ha confirmado el uso directo de sistemas antiaéreos NASAMS en esta operación, su despliegue reciente en regiones fronterizas ha permitido a Ucrania establecer burbujas de protección aérea que facilitan incursiones profundas sin temor a represalias inmediatas desde el aire. Moscú guardó silencio durante las primeras horas. Ningún comunicado oficial reconoció el incidente, aunque canales militares rusos en Telegram publicaron imágenes de restos calcinados sin identificar su origen. Beijing, por su parte, evitó cualquier mención directa, limitándose a reiterar su postura de neutralidad constructiva en el conflicto. Sin embargo, fuentes diplomáticas occidentales interpretaron el ataque como una advertencia calculada. Cualquier apoyo material a Rusia, incluso si se presenta como cooperación técnica o comercial, puede convertirse en objetivo legítimo. El impacto psicológico es tan relevante como el material. La capacidad de Kiev para golpear dentro de Rusia, lejos del frente convencional, erosiona la narrativa del Kremlin sobre control territorial y seguridad logística. Las tropas rusas, ya extendidas en múltiples ejes, ahora deben contemplar la vulnerabilidad de sus líneas de abastecimiento, incluso en zonas consideradas retaguardia segura. Para China, el mensaje es igualmente claro: la discreción no garantiza inmunidad. Mientras las cenizas se enfrían sobre el asfalto agrietado, una pregunta flota en el aire helado: ¿cuántas otras columnas cruzan en silencio y cuántas más arderán antes de que alguien reconozca lo que todos ya saben? La oscuridad sobre el frente oriental se rompió con una sucesión de detonaciones que iluminaron el horizonte como relámpagos en cadena. Las fuerzas rusas avanzaban confiadas hacia lo que consideraban un sector vulnerable, pero lo que encontraron fue una emboscada meticulosamente preparada que convertiría la noche en una pesadilla operacional. Según fuentes de inteligencia ucranianas, la trampa llevaba días gestándose. Señuelos electrónicos, rutas falsas y silencios calculados habían guiado al enemigo exactamente donde Kiev quería. El arma secreta no era un sistema convencional. Reportes preliminares apuntan a una combinación letal de drones kamikaze de última generación y municiones merodeadoras capaces de identificar blancos por firma térmica, tecnología que Occidente ha filtrado en pequeñas dosis, pero que Ucrania ha sabido integrar con mortal eficacia. Las columnas blindadas rusas, que se desplazaban en formación compacta para maximizar la protección mutua, se vieron atrapadas en un corredor de fuego donde cada vehículo que intentaba maniobrar quedaba expuesto a un nuevo ataque desde ángulos imposibles de anticipar. Testigos en las cercanías de Makiivka, zona que ha sido epicentro de intensos combates en las últimas semanas, reportaron explosiones sostenidas durante más de 40 minutos. La secuencia táctica reveló un nivel de coordinación inusual. Primero, drones de reconocimiento saturaron las defensas antiaéreas rusas con señales fantasma. Luego, las municiones reales entraron en acción cuando los sistemas Pantsir y Tor ya habían agotado parte de su carga persiguiendo sombras. Un oficial ucraniano, bajo condición de anonimato, describió la operación como ajedrez a velocidad de combate, donde cada movimiento enemigo había sido previsto y convertido en una debilidad explotable. La respuesta rusa fue caótica. Intentaron desplegar contramedidas electrónicas, pero la diversidad de frecuencias empleadas por los ucranianos superó la capacidad de interferencia. Algunos vehículos intentaron retroceder solo para descubrir que las rutas de escape habían sido minadas durante la aproximación. En posiciones elevadas,
Equipos de infantería ucraniana equipados con PKM y NSB con visor térmico proporcionaban fuego de supresión, manteniendo a las tripulaciones rusas dentro de sus vehículos en llamas o forzándolas a exponerse al abandonarlos. La combinación de alta tecnología y táctica clásica resultó devastadora. El impacto psicológico podría ser tan significativo como el material. Las tropas rusas en sectores adyacentes ahora enfrentan la incertidumbre de si cada avance es genuino o una invitación al desastre. Analistas militares consultados sugieren que este tipo de operaciones asimétricas, donde el defensor elige el momento y el lugar del enfrentamiento, erosionan la moral del atacante más rápido que las bajas mismas. Moscú ha guardado silencio oficial, aunque canales militares rusos en redes sociales admiten dificultades operacionales en el sector, eufemismo habitual para reconocer reveses sin dimensionarlos públicamente. Las imágenes satelitales posteriores, según se filtra de fuentes occidentales, muestran al menos una docena de vehículos destruidos o abandonados en un área concentrada, patrón característico de emboscadas exitosas. Kiev no ha confirmado cifras específicas de bajas enemigas, pero la exhibición de restos calcinados en canales oficiales ucranianos busca amplificar el mensaje. La iniciativa no siempre pertenece a quien avanza primero. La guerra de información se libra en paralelo, con cada bando disputando la narrativa del enfrentamiento. Este episodio subraya una transformación en el campo de batalla. Las armas secretas ya no son solo plataformas costosas, sino la integración inteligente de sistemas disponibles en el momento preciso. La capacidad ucraniana de convertir la presión rusa en vulnerabilidad táctica redefine el equilibrio en sectores donde Moscú esperaba dominar por peso de fuego. Mientras las columnas de humo se disipan, sobre el terreno disputado queda una lección grabada en metal retorcido. En esta guerra, la confianza puede ser el lujo más peligroso. La línea del frente oriental acaba de registrar el colapso más dramático desde el inicio de la invasión. 40.000 soldados rusos han depuesto las armas en una rendición masiva que sacude los cimientos de la campaña del Kremlin tras una intervención coordinada entre fuerzas ucranianas y respaldo logístico estadounidense que alteró el equilibrio en cuestión de días. El episodio marca un punto de quiebre. Lo que Moscú presentaba como avance irreversible se ha convertido en desintegración de unidades enteras, incapaces de sostener posiciones ante la presión combinada de artillería de largo alcance, superioridad en inteligencia satelital y el agotamiento acumulado tras meses de desgaste. El Pentágono confirmó el envío de un paquete de asistencia sin precedentes que incluye sistemas de contraataque profundo, munición guiada de precisión y plataformas de vigilancia aérea permanente. Esa inyección de capacidad operativa permitió a Kiev identificar concentraciones de tropas rusas en sectores clave del Donbass, entre ellos los alrededores de Pervomaiske, donde brigadas mecanizadas intentaban consolidar corredores de suministro. La inteligencia estadounidense rastreó movimientos nocturnos, detectó depósitos de combustible y reveló fallas en la cadena de mando que dejaron a batallones enteros sin órdenes claras ni rutas de repliegue seguras. La operación comenzó con saturación de objetivos logísticos. Baterías HIMARS martillaron nudos ferroviarios y parques de vehículos blindados, mientras drones Punisher UAV sobrevolaban posiciones adelantadas, transmitiendo coordenadas en tiempo real. Los impactos desmantelaron la capacidad de maniobra rusa, convoyes quedaron varados, unidades de infantería perdieron contacto con sus mandos superiores y la moral se desplomó cuando quedó claro que no habría refuerzos. En paralelo, unidades ucranianas avanzaron desde flancos protegidos por cobertura electrónica que cegó radares y sistemas antiaéreos, obligando a las fuerzas del Kremlin a elegir entre combate asimétrico o capitulación. La rendición no fue simultánea. Según fuentes del Estado Mayor ucraniano, grupos dispersos comenzaron a ondear banderas blancas al amanecer del tercer día de ofensiva, primero en compañías aisladas, luego en formaciones completas. Oficiales intermedios, conscientes de que habían perdido toda ventaja táctica, negociaron la entrega de armas a cambio de garantías de trato conforme a convenios internacionales. Testimonios preliminares hablan de soldados exhaustos, muchos reclutados mediante movilización forzosa, que llevaban semanas sin rotación ni abastecimiento adecuado. El colapso psicológico precedió al militar. La certeza de abandono por parte del alto mando ruso hizo el resto. Washington subrayó que su papel se limitó a provisión de equipamiento y análisis de inteligencia, pero el impacto estratégico es innegable. La Casa Blanca evitó triunfalismos públicos, aunque funcionarios bajo anonimato reconocieron que la magnitud de la rendición supera cualquier proyección previa. Moscú, por su parte, guarda silencio oficial. Canales afines al Kremlin intentan minimizar el episodio calificándolo de reposicionamiento táctico, pero la evidencia visual, columnas de prisioneros, arsenales abandonados, desmiente cualquier narrativa de control. El efecto dominó ya se siente.
Brigadas rusas en sectores adyacentes muestran signos de desmoralización, deserciones aumentan y la cadena logística ya frágil enfrenta presión adicional para redistribuir recursos. Kiev, entre tanto, evalúa cómo consolidar el terreno recuperado sin sobreextender líneas de suministro propias. La comunidad internacional observa con cautela. Una rendición de esta escala puede abrir ventanas diplomáticas o, por el contrario, endurecer posturas en Moscú si el Kremlin interpreta la situación como humillación inaceptable. 40.000 uniformes en manos ucranianas representan más que una cifra. Son la fractura visible de una campaña que prometía ser breve y que ahora enfrenta la posibilidad de colapso en cadena. La guerra no ha terminado, pero la ecuación acaba de cambiar de forma irreversible. El anuncio llegó como un trueno diplomático que paralizó las líneas del frente. Washington ha puesto fin a la guerra que Moscú ya no puede sostener. Según fuentes del Departamento de Estado citadas por medios occidentales, Estados Unidos habría presentado un ultimátum que obliga a Rusia a aceptar un alto el fuego inmediato bajo términos dictados por la OTAN, mientras Kiev observa con una mezcla de alivio y recelo el rediseño de sus propias fronteras sin haber sido consultada plenamente. La noticia se filtró primero en cables confidenciales, luego en declaraciones cruzadas entre Bruselas y Kiev, y finalmente en el silencio ensordecedor del Kremlin, que durante horas no emitió respuesta oficial. Para los comandantes ucranianos desplegados desde Bakhmut hasta la costa de Azov, la orden de cesar el fuego no significa descanso, sino incertidumbre. ¿Qué territorio queda bajo bandera azul y amarilla y cuál será cedido en las mesas de negociación? La presión sobre Moscú habría alcanzado su punto de quiebre tras meses de desgaste militar y sanciones que estrangularon la economía rusa. Analistas en Washington señalan que el Kremlin, incapaz de sostener una ofensiva prolongada y enfrentando motines internos en regiones periféricas, habría aceptado condiciones que hace un año hubieran sido impensables. La OTAN, actuando como árbitro armado, habría impuesto una nueva cartografía provisional, líneas de separación que atraviesan ciudades en ruinas, campos minados y pueblos fantasma. En Manhush, pequeña localidad costera al sur de Mariupol, pobladores reportan movimientos de tropas rusas que comienzan a replegarse hacia el este, dejando atrás posiciones fortificadas y depósitos de munición abandonados. La retirada, según testigos, no es ordenada. Es una evacuación que huele a derrota contenida. Sobre el terreno, las unidades ucranianas recibieron la directiva de mantener posiciones sin avanzar, una orden que genera frustración entre combatientes que llevaban semanas preparando ofensivas locales. En sectores como el eje Bakhmut-Soledar, baterías de artillería 2 Akatsiya, 152 Minets, que hasta ayer martillaban líneas rusas, ahora permanecen en silencio, sus cañones apuntando hacia objetivos que ya no pueden ser alcanzados. Los operadores de drones Bayraktar y sistemas de reconocimiento occidentales mantienen vigilancia constante, documentando cada movimiento enemigo para asegurar el cumplimiento del cese. En paralelo, columnas de blindados rusos comienzan a retroceder desde posiciones avanzadas en Donetsk y Lugansk, aunque Moscú insiste públicamente en que se trata de reajustes tácticos y no de una capitulación. La reacción del Kremlin, cuando finalmente llegó, fue tibia y ambigua. Un comunicado del Ministerio de Defensa ruso habló de pausa operacional coordinada, sin mencionar términos como rendición o derrota. Sin embargo, fuentes de inteligencia occidental indican que altos mandos militares rusos habrían presionado al presidente Putin para aceptar el acuerdo, advirtiendo que continuar significaría el colapso total de brigadas completas. En las calles de Moscú, la censura impide manifestaciones, pero redes sociales rusas explotan en debates furiosos entre quienes consideran la medida una traición y quienes la ven como la única salida a un desastre anunciado. Para Ucrania, la victoria tiene sabor amargo. Kiev no celebra, calcula pérdidas. Las nuevas fronteras, propuestas por la OTAN, implicarían la cesión formal de territorios del este que ya estaban bajo control ruso de facto, pero también la desmilitarización de zonas grises donde aún se disputa cada metro. Presidente Zelensky, en un mensaje grabado, habló de paz imperfecta y advirtió que ningún acuerdo será aceptado sin garantías de seguridad concretas. Mientras tanto, las familias desplazadas esperan noticias sobre si podrán regresar a hogares que tal vez ya no existan o que ahora estarán del otro lado de una línea trazada en mapas ajenos. La guerra que Putin inició para redefinir Europa terminó redefiniéndolo a él, de zar, temido a negociador forzado. Pero las armas que callan no borran las cicatrices y las fronteras dibujadas bajo presión rara vez traen paz duradera. La madrugada convirtió el cielo sobre Voronezh en un resplandor naranja, mientras las primeras columnas del 41º Ejército ruso abandonaban sus posiciones fortificadas en el flanco oriental. No fue una retirada táctica, fue un colapso.
Unidades enteras depusieron las armas, los vehículos blindados quedaron en mitad de las rutas de suministro con las escotillas abiertas y cientos de soldados levantaron banderas blancas improvisadas antes del amanecer. La imagen del Kremlin en llamas, confirmada por múltiples fuentes en redes sociales y satélites comerciales, selló una noche que ningún estratega ruso había contemplado en sus peores escenarios. El 41º Ejército, desplegado desde el inicio de las operaciones en el sector sur, constituía uno de los pilares del dispositivo defensivo de Moscú. Su desintegración no responde a una sola causa. Reportes preliminares apuntan a semanas de erosión logística, bajas acumuladas por ataques con drones de largo alcance y, según testimonios de desertores recogidos por observadores internacionales, órdenes contradictorias que minaron la moral hasta el punto de quiebre. La noche del colapso, varias baterías S-300 PTPS que protegían los accesos a la región quedaron sin tripulación, sus radares seguían encendidos, pero nadie respondía a las consignas desde el mando central. El abandono masivo se produjo en cascada. Un batallón de infantería mecanizada fue el primero en rendir sus armas cerca de un cruce estratégico al este de Voronezh. Minutos después, la deserción se propagó a unidades de artillería y logística. Los oficiales de rango medio intentaron contener la desbandada mediante amenazas, pero carecían de autoridad real. Muchos de ellos también huyeron o se entregaron. Videos verificados muestran filas de uniformados caminando con las manos en alto hacia líneas enemigas, escoltados por vehículos ligeros que portaban emblemas de fuerzas ucranianas. La escena, inédita en esta escala desde el inicio del conflicto, representa un golpe simbólico devastador. Mientras el frente se desmoronaba, Moscú ardía. Imágenes satelitales captaron incendios en al menos 3 sectores del complejo gubernamental del Kremlin. Fuentes locales hablan de explosiones que precedieron a las llamas, aunque las autoridades rusas no han emitido declaración oficial coherente. Algunos analistas sugieren sabotaje interno. Otros apuntan a ataques con municiones merodeadoras que habrían burlado las defensas aéreas degradadas tras meses de desgaste. La coincidencia temporal entre el fuego en el corazón del poder y el colapso del 41º Ejército no parece fortuita. La respuesta del alto mando ruso ha sido errática. Unidades de reserva fueron movilizadas hacia la brecha abierta por la deserción masiva, pero su desplegamiento es lento y caótico. La propaganda estatal emitió mensajes contradictorios. Primero negó cualquier rendición, luego acusó de traición a comandantes intermedios. En tanto, las fuerzas ucranianas avanzaron varios kilómetros sin resistencia significativa, consolidando posiciones que habían permanecido estancadas durante meses. El vacío dejado por el 42º Ejército amenaza con expandirse si otras unidades adyacentes perciben que la estructura de mando se ha fracturado. El impacto psicológico resuena más allá del campo de batalla. Las imágenes del Kremlin, envuelto en humo, circulan en canales cerrados dentro de Rusia, alimentando rumores de crisis terminal en la cúpula. Soldados en otros sectores del frente comienzan a cuestionar si seguir órdenes tiene sentido cuando el centro del poder parece vulnerable. La desmoralización, invisible en mapas tácticos, puede resultar más letal que cualquier sistema de armas. Ahora la pregunta ya no es si Moscú puede recuperar el terreno perdido, sino si aún posee la cohesión para evitar que el colapso se convierta en contagio. Las calles de Moscú amanecieron convertidas en escenario de un desafío sin precedentes. Cientos de ciudadanos rusos salieron a plazas y avenidas del centro para rechazar abiertamente nuevas órdenes de movilización militar, en lo que representa la fractura más visible del contrato social entre el Kremlin y su población desde el inicio de la ofensiva en Ucrania. Los gritos de "no a la guerra" resonaron cerca del metro Pushkinskaya, mientras agentes antidisturbios formaban cordones para contener una protesta que, según observadores locales, reunió a más de 1,000 personas antes del mediodía. El detonante fue la filtración de un decreto interno que ampliaría el llamado a filas para hombres de hasta 45 años, incluyendo trabajadores de sectores considerados estratégicos. La noticia se propagó por canales de mensajería encriptada durante la madrugada, desatando una oleada de indignación que desbordó los controles habituales de censura. Familias enteras se congregaron frente a oficinas de reclutamiento en distintos barrios, exigiendo transparencia y el fin de una campaña que ya ha cobrado decenas de miles de bajas en el frente. Para muchos analistas, este estallido refleja el agotamiento de una narrativa oficial que prometía victorias rápidas y costos mínimos. En paralelo, el descontento interno encuentra eco en el campo de batalla. Unidades rusas desplegadas en el sur de Ucrania reportan deserciones crecientes y casos de insubordinación, según fuentes de inteligencia ucranianas. En la región de Zaporilla, cerca de Enerhodar, tropas de Moscú habrían abandonado posiciones fortificadas tras recibir órdenes de avanzar sin apoyo logístico adecuado. El colapso de la moral se traduce en oportunidades tácticas para Kiev. Columnas blindadas ucranianas equipadas con vehículos occidentales como el Marder 1A3
han intensificado operaciones de reconocimiento en sectores antes impenetrables, aprovechando la desorganización enemiga. La crisis en la capital rusa no se limita a manifestaciones callejeras. Redes sociales rusas muestran videos de madres bloqueando autobuses militares, de jóvenes quemando citaciones en plena vía pública, de comerciantes cerrando negocios en señal de protesta. Las detenciones superan las 500, pero cada arresto alimenta la ira colectiva. El Kremlin, acostumbrado a controlar la narrativa mediante propaganda y represión selectiva, enfrenta ahora un enemigo difuso y descentralizado, su propio pueblo hastiado. Desde Kiev, autoridades ucranianas observan con cautela, pero también con esperanza. El presidente Zelensky declaró que la verdad siempre encuentra grietas en los muros de la mentira, en referencia directa a las protestas moscovitas. Para Ucrania, cada manifestante ruso que se niega a combatir representa una baja menos en el frente, un misil menos disparado contra ciudades civiles, un tanque menos avanzando hacia posiciones defensivas. La guerra, además de librarse en trincheras y cielos, se juega ahora en las conciencias de quienes deben sostenerla desde el interior del agresor. Mientras tanto, en Enerhodar y otras localidades ocupadas, la resistencia ucraniana interpreta estos eventos como señal de debilitamiento estructural del ocupante. Grupos partisanos intensifican sabotajes contra líneas de suministro rusas, confiando en que la desmoralización enemiga facilite operaciones de liberación futuras. La combinación de presión militar externa y fractura social interna dibuja un panorama inédito para Moscú. La noche cayó sobre la capital rusa con sirenas de patrullas y el eco de consignas que hace meses nadie se atrevía a pronunciar. La pregunta ya no es si Putin puede ganar su guerra, sino si puede mantener unida a la nación que dice defender. La península de Crimea volvió a manos ucranianas tras una ofensiva relámpago que movilizó 180,000 efectivos y forzó el repliegue de las fuerzas rusas en menos de 72 horas. Según fuentes del Estado Mayor ucraniano, la operación combinó asaltos anfibios, ataques blindados terrestres y una campaña de supresión electrónica que colapsó las comunicaciones de Moscú en el istmo de Perekop. La noticia sacudió al mundo cuando Kiev anunció que sus tropas izaron la bandera azul y amarilla sobre Simferópol, capital administrativa de la región, anexada en 2014. El despliegue logístico partió desde ejes situados al norte del istmo, con brigadas mecanizadas avanzando en oleadas escalonadas, mientras la artillería de largo alcance, incluidos obuses autopropulsados M-109 Paladin provistos por Washington, martillaba posiciones rusas fortificadas. Drones de reconocimiento Bayraktar y unidades de inteligencia estadounidenses proporcionaron coordenadas en tiempo real, permitiendo neutralizar baterías S-400 antes de que pudieran responder. La velocidad fue clave. Los convoyes ucranianos cubrieron distancias que habrían tomado días en horas, apoyados por pontones portátiles y helicópteros de transporte que saltaron líneas defensivas. En paralelo, fuerzas especiales desembarcaron en la costa occidental cerca de Yevpatoria, abriendo un segundo frente que obligó a dividir las reservas rusas. Las tropas del Kremlin, sorprendidas por la magnitud del empuje, optaron por replegarse hacia el puente de Kerch en lugar de librar una batalla urbana costosa. Reportes preliminares indican que columnas enteras abandonaron equipos pesados en su retirada, mientras unidades aéreas de la OTAN patrullaban el Mar Negro, disuadiendo refuerzos desde Rusia continental. El repliegue ruso no fue solo militar. Funcionarios de Moscú confirmaron que el presidente Vladimir Putin ordenó la evacuación de personal administrativo y militares de alto rango hacia el territorio continental, una decisión interpretada por analistas occidentales como una admisión tácita de derrota en esta fase del conflicto. La Casa Blanca emitió un comunicado respaldando la operación ucraniana, mientras el secretario general de la OTAN declaró que la alianza mantuvo presencia disuasiva sin intervención directa, subrayando el apoyo logístico e inteligencia compartida como factores decisivos. Desde Apostolove, nodo logístico clave en la retaguardia ucraniana, partieron convoyes de munición y combustible que sostuvieron el impulso de las brigadas de avanzada. La coordinación entre el mando operacional y las unidades sobre el terreno demostró un nivel de profesionalización que contrasta con los primeros meses de la guerra, cuando Kiev luchaba por mantener líneas defensivas estables. En Simferópol, testigos relataron escenas de júbilo entre la población de habla ucraniana, aunque también se registraron tensiones en barrios de mayoría rusófona. Las autoridades ucranianas impusieron toque de queda temporal y desplegaron policía militar para evitar represalias. Mientras tanto, el puente de Kerch se convirtió en cuello de botella para miles de vehículos civiles y militares rusos que intentaban cruzar hacia Krasnodar bajo la vigilancia de drones ucranianos. El Kremlin no emitió declaraciones oficiales sobre un cese de hostilidades, pero fuentes diplomáticas en Ginebra sugieren que Moscú busca negociaciones para evitar una escalada mayor. La recuperación de Crimea altera el equilibrio
estratégico regional y plantea interrogantes sobre el futuro de Sebastopol, sede histórica de la Flota del Mar Negro. La península amaneció bajo nueva bandera, pero las cicatrices de una década de ocupación no desaparecerán con un izamiento de tela. Lo que sigue depende de si las armas callan o vuelven a hablar. París acaba de cruzar una línea que Washington había marcado en rojo, en una decisión que sacude los equilibrios transatlánticos. Francia convenció